En algo menos de una semana estaremos recibiendo la siguiente temporada de Chaos Zero Nightmare. Empieza la temporada número 2 y con la llegada de esta temporada llegan varios cambios a muchos personajes y dos de ellos van a ser completamente nerfeados. En este caso, como todo el mundo ya debe saber, estos personajes se tratan de Cassius, que va a pasar de ser el personaje que nos aporta un montón de daño con sus quest cards y nos aporta también puntos de moral y robar cartas, a ser un personaje que ya no hará tanto daño y lo que más se va a centrar es en curar un poco más al equipo y en aportarnos reducción de moral al enemigo y algo más de flexibilidad a la hora de jugar con él. Pero aparte de él, otro personaje que estará recibiendo muchos cambios que hacen que cambie mucho la manera de jugarlo será Tressa. La verdad, un personaje que desde que salió estaba muy bien para un principiante, sobre todo si conseguías llegar a tener su deck idóneo, que es con los 3 Shadow Reloads o 4 a ser posible, que cada vez que recibes una curación te crea una Shadow Dagger, pero van a matar esta manera de jugar con Tressa y vamos a tener que aprender a jugarla desde cero con una nueva manera. Y es por eso que estamos aquí en este vídeo, ya que con los nuevos cambios que va a tener en sus diferentes cartas, tendremos nuevas maneras para jugar a Tressa. Y en este vídeo vamos a estar viendo cuál de estas maneras de jugar a la nueva Tressa es la más idónea, al menos a mi parecer. Y empezamos con lo simple. Como la mayoría de personajes, vamos a querer quitarle las 3 cartas básicas, los 2 Dagger Throw y la carta de curación. Eso lo primero, estas 3 cartas se van fuera y ya luego las otras 5 cartas se pueden quedar todas, que tampoco nos van a hacer mucha diferencia. Si bien podemos llegar a eliminar la habilidad definitiva, el Cursed Gouge, ya que con la actualización lo que hará esta habilidad definitiva es activar el efecto de agonía que tengan los enemigos. Es situacional esta carta. La puedes utilizar, harás algo más de daño a los enemigos, pero tampoco es la gran cosa. Está muchísimo mejor como la tenemos actualmente. Le pone 2 Weaken al enemigo y también inflige al enemigo con 2 Agony Imprint, que cada vez que utilizamos una carta que inflija agonía al enemigo, le estaremos poniendo 2 Agonies más. Así que esta carta, si quieres dejarla en el deck, lo puedes dejar con la actualización, pero también si la quieres eliminar tampoco te va a aportar demasiado. Los importantes son las otras 4 cartas. Con la carta de Curse vamos a intentar siempre llegar con la epifanía de que por 2 turnos, cuando utilizamos una carta de ataque, infligimos un punto de agonía al enemigo al que hayamos atacado, o si no, con la primera epifanía, que durante un turno infligimos agonía cada vez que utilizamos una carta a un enemigo aleatorio. Pero esta tampoco es una de las cartas más importantes de la nueva build que estaremos intentando buscar con Tressa, ya que la nueva build se centra sobre todo en esta carta, la que nos crea 2 Shadow Daggers, pero en este caso estaremos buscando la que tiene la epifanía, que nos crea 3 Shadow Daggers, pero a ser posible con epifanía divina que le reduzca el coste de esta carta a 0. Y como digo, preferiblemente buscamos esta segunda epifanía con epifanía divina. De no ser posible conseguirla con epifanía divina, conseguir esta carta con esta segunda epifanía, ya está. Y luego, cada vez que lleguemos a un nodo de jefe y acabemos con el jefe, intentar clonar esta carta tantas veces como podamos, ya que esta va a ser la principal manera de conseguir daño con Tressa, al menos que me ha parecido a mí, ya que una vez tengamos esta carta clonada varias veces, podremos estar creando, si tenemos suerte y conseguimos que nos salgan 2 o 3 veces esta carta en la mano en el mismo turno, podremos crear hasta 9 Shadow Daggers. Y luego con el Shadow Reload, que también va a recibir cambios, sobre todo en la cuarta epifanía, que es la que se utiliza actualmente para crear dagas cada vez que recibimos una curación, esta va a pasar a ser que cada vez que la utilicemos provocaremos Exhaust a todas las Shadow Daggers que tengamos en la mano y en su lugar estaremos creando las Advanced Shadow Daggers, que también estarán recibiendo un cambio para esta segunda temporada, y es que pasarán de ser de coste 1 a ser de coste 0. También al reducirse el coste es evidente que le reducen un poco el daño y la cantidad de agonía que puede infligir al enemigo contra el que utilicemos este Advanced Shadow Dagger.
Así que básicamente en esto se va a centrar la nueva estrategia, a mi parecer, de utilizar a Tressa. Tener tantas copias de Anshi's Dagger como podamos, a ser posible 4, para crear un montón de Shadow Daggers en un turno y luego con el Shadow Reload, con la nueva cuarta epifanía, provocar Exhaust a todas esas Shadow Daggers y crear en su lugar las Advanced Shadow Daggers, para que así tengamos algo más de daño con Tressa. Y ya como su última carta tendríamos el Vital Attack, que básicamente podemos utilizar cualquiera de las epifanías, la verdad. Tampoco va a cambiar mucho. La que mejor me parece es la epifanía número 4, ya que al utilizarla contra un enemigo que tenga 3 o más de agonía, se activará el efecto de esta carta una vez más. Lo que significa que son 4 golpes de 228 al nivel que tengo esta carta actualmente, lo que se traduce en bastante daño. Y como con la actualización que vamos a recibir también van a cambiar un poco el cómo funciona la agonía, que ahora funcionará básicamente que será un stat único en los enemigos, que al final de cada turno les causará daño fijo en base a la cantidad de agony que tengan acumulados los enemigos, y que también al final de cada turno se ve reducido la cantidad máxima de agony que tiene ese enemigo a la mitad, no pudiéndose reducir, eso sí, en más de 20 por cada vez. Pero el deck ideal de Tressa que vamos a estar buscando no consiste únicamente de estas 4 o 5 cartas, dependiendo de las que hayamos decidido eliminar al final, sino que también tenemos que llevar una carta extra, que sería, ahora que van a reducir el coste de las cartas de jefe, la carta de Sorrowful Godfather, que causa 4 instancias de daño igual al 50% del daño del personaje, está bien, pero lo importante es que inflige 6 stacks de agonía al enemigo, lo que a su vez se traduce en más daño para la propia Tressa. Y al ser una carta común, será una carta que nos costará 20 de save data, así que nos lo podemos permitir. Si es que no eliminamos 4 cartas y eliminamos 3, o si es que no eliminamos ninguna carta de Tressa durante la run, nos podemos permitir llevar una o varias copias de esta carta de jefe. Y bueno, básicamente eso sería todo por este vídeo. Quería hacer un vídeo hablando de el posible nuevo kit de Save Data que vamos a estar buscando con Tressa, ya que he estado viendo que mucha gente se ha enfadado con los cambios que van a hacer, sobre todo en Cassius, ya que básicamente han hecho que el personaje sea mucho más malo. Pero en cuanto a Tressa, si bien le han quitado la posibilidad de estar infligiendo agonía constantemente a los enemigos al crear, cada vez que recibe una curación, varias cartas de Shadow Dagger, por otro lado también se ve normal que hayan hecho esto, ya que hay que tener un poco de equilibrio en el juego, porque la cantidad de daño que puedes llegar a hacer con este equipo es absurdo. Así que veo normal, como digo, que hayan hecho estos cambios tanto a Tressa, pero a Cassius directamente lo han vuelto un support más. Pero bueno, con esto habíamos visto que aunque llegue la actualización y Tressa vaya a perder la posibilidad de estar creando Shadow Daggers de manera continua sin parar, tampoco es la gran cosa. Se va a volver más un sub DPS que vamos a llevar en equipos, sobre todo a futuro, cuando salgan otros personajes que inflijan agonía o algún otro estado que haga daño en el tiempo a los enemigos. Pero por lo general, tanto Tressa como Cassius han caído bastante en lo que al meta se refiere. Así que bueno, ya con eso hemos visto, Tressa sigue teniendo algunas posibilidades de build para seguirla jugando a partir de que llegue en una semana más o menos la actualización de la Season 2. Y la verdad, me parece que va a ser un poco más entretenido de jugar con Tressa y no simplemente tiro los 3 Shadow Reloads al principio del combate y a partir de ahí voy curando al equipo y lanzando las Shadow Daggers. Ya está. Ahora para jugar a Tressa vamos a tener que pensar un poco más y no simplemente hacer de manera mecánica una y otra vez la misma estrategia. Así que bueno, sin mucho más que añadir, hasta aquí estaría llegando este vídeo y nos estaremos viendo en el próximo.